Ya ¿Listo? Bueno. estamos grabando. Listo. Entonces, acá vemos, voy a tratar de quitar esto que no me estorbe tanto. Listo. Entonces, aquí vemos, ya creamos un vector con elementos del 1 al 3, 1, 2, 3, ¿cierto? Pero también puedo tener otro tipo de vector, que era, eso también lo vimos la vez pasada, en donde sea texto, ¿no? Entonces, para texto, recuerden que siempre le ponemos entre comillas y ponemos texto, coma, hola, coma, y aquí mundo, por ejemplo. ¿Listo? Y aquí creamos otro, pues con otras características. Entonces, este y este vector claramente no son lo mismo. Hay diferentes tipos de objetos. Entonces, para saberlo, entonces hay distintas clases de objetos o tipos. Clases o tipos de objetos. ¿Cómo yo sé qué tipo de objeto estoy hablando? Con esta función, class. Class y entre paréntesis el objeto que yo quiero en cuestión. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué es class de este vector x3 que yo creé acá. ¿Listo? Entonces, miren que si yo lo corro me va a decir carácter, porque estoy hablando de un vector con este texto. Pero si yo lo vuelvo a cambiar, recuerden que si yo me sitúo en esta línea de código acá y le vuelvo a dar run o correr, ya me cambia otra vez este tipo de objeto y quiero saber qué es y me va a decir que es numérico. ¿Listo? Esto hay que tener en cuenta qué tipo de objeto estamos haciendo, porque obviamente no se puede hacer operaciones con distintos tipos de objetos, sino que pues tienen que ser los mismos. Entonces, eso es por una parte. Ahora vamos a ver algo interesante. Esto solamente es algo ligero porque pues el formato fecha tiene muchas características y muchos formatos también. Pero para establecer un formato fecha también ya me muero a otro tipo de objetos, sea Y, por ejemplo. Y igual. Entonces, yo quiero establecer aquí una fecha. Supongamos que sea la fecha de hoy. 2020, 02, y hoy estamos aquí a 17, si no estoy mal. 17. 17. Y miren, por ejemplo, que aquí me salió otra cosa. ¿Y esto por qué es? Porque digamos que esta no es la manera correcta de asignar fechas. La manera correcta, acuérdense que yo puedo usar igual o este símbolo de acá, el menos rayita, como ustedes prefieran. Y hay varias maneras. Hay una primera que puede ser mediante entre paréntesis y voy a poner aquí entre paréntesis y entre comillas la fecha, ¿no? 2020, 02, 17, por ejemplo. Y yo le voy a dar correr. Cuando me corre, miren que aquí en este objeto, que es aquí donde lo estoy visualizando, me aparece entre comillas. Si yo quiero saber otra vez si esto realmente es una fecha o qué es, le doy aquí en clase y quiero saber entonces clase de Y, que es lo que acabo de crear. Y miren que me está apareciendo que es un carácter. Realmente aquí lo que creé, así pareciera una fecha, realmente esto no es una fecha, es simplemente un carácter o un texto. Entonces, ¿cómo hago entonces para asignar eso? Hay unos comandos muy útiles. El primero, entonces, lo que se va a hacer es usar el asDate. Esa es otra función. As.date. Carlos, una pregunta. Sí, cuéntame. Ese comando del igual, perdón, de menos y guión, es lo mismo que poner igual, ¿cierto? Exacto, es lo mismo, ¿sí? Pero de una vez les digo, para muchas funciones y otras cosas más avanzadas con las que trabajaremos después, se suele usar este tipo de comando, el menos con el guión, porque digamos que lo asigna eficientemente y a veces el lenguaje sí se puede confundir entre el igual y el este. Entonces, por ahora les digo, no hay de qué preocuparse, pueden usar el igual o pueden usar este. Pero más adelante sí recomiendo acostúmbrense de una vez a usar este símbolo de acá. ¿Listo? Y cuando ya tengo esta función en las date, si quieren se los coloco aquí de una vez como para que se diferencie, as.date. Entonces, cuando yo le estoy haciendo el asDate, ahora sí lo puedo poner como lo tenía antes. Entonces, ¿cómo lo pongo antes? También entre paréntesis, ¿cierto? Entre comillas, pongo la fecha 2020 02 17 y lo vamos a correr. Cuando lo corremos, miren una diferencia entre cómo yo lo había creado antes y lo había creado ahora. Miren que ahora esta fecha de acá ya no está entre comillas. Vamos a asegurarnos. ¿Cómo nos aseguramos que esto realmente sea una fecha? Pues con el comando que les acabo de decir, con class y con Y, vamos a ver. Y miren que aquí ya me aparece que es una fecha.
Entonces, así me doy cuenta, por eso la importancia como de este comando, al menos mientras vamos acostumbrándonos como a este lenguaje, de saber que estamos trabajando como una fecha. Ahora, un tema, por ejemplo, yo tengo esto, ¿cierto? Pero hay ciertos tipos de objetos que yo ya no los quiero como una fecha, sino como un número, o los quiero como un carácter. O sea, puedo pasar, yo también puedo, así como puedo obtener el tipo de objeto, lo puedo cambiar ese tipo de objeto. ¿Con qué comando? Ya lo hice con asDate, puedo tomar el asNumeric. Entonces voy a volver a reescribir. Entonces, ¿cómo lo reescribo? Pues otra vez, guión, y entonces ya quiero que sea as.numeric. Esta es una función, miren que es una función, lo sé, pues porque aquí ya me la autocompleta, y asNumeric de este vector que es tipo fecha. Entonces, cuando yo corro esta línea, miren aquí automáticamente ya me cambió la fecha a un número. Este número aquí corresponde, no me acuerdo exactamente R a partir de qué año, corre o sea, como el año 0 de R, pero este número representa la fecha de hoy en el lenguaje de R. ¿Listo? Entonces, simplemente es verlo o como un número o como una fecha, como ustedes quieran. Pero también lo puedo cambiar a un texto, a un carácter. ¿Cómo lo hago? Carlos, Sí, cuéntame. una pregunta. Por ejemplo, yo tuviera dos fechas, no sé, el 27 de febrero y el 20 de febrero en dos vectores y uno resta los dos vectores, ¿se puede? O sea, por ejemplo, si uno También, quisiera ver el número de días que hay sí. entre fecha y fecha. Exacto, muy buena pregunta. Mira, acá tengo esta fecha, ¿cierto? Y vamos a crear otra fecha. Acá, por ejemplo, as.date, ¿cierto? Y pongamos entonces una fecha de nacimiento, ¿sí? ¿Pero de Entonces, quién? esta es mi fecha de nacimiento. Vamos a ver qué tan viejo estoy yo. Y entonces ahora le hacemos x menos y, no, perdón, y menos x, ¿cierto? Porque es más antiguo. Y con esto, miren que aquí me saca la diferencia de los días. Y Es si decir, colocas y menos x dividido entre 365, o sea, entre paréntesis y menos x. entonces aquí yo puedo hacer es esto, sí. O sea, eso quiere decir que yo he vivido todos esos días, Uf, ¿sí? se ve muy viejo. Bastante, ¿no? Y acá, vamos a ver, 27.55 años. Mm, Pues, bueno, realmente serían 28. Pero estos son días, ¿no? Entre Porque acá me está sacando 365. de días. Sí, entonces no, lo que se puede hacer primero es crear, esperen y verán, aquí No, hay muchas está maneras de bien. trabajar ¿Cuántos esto. años tienes? 28, pero lo que se puede hacer es esto, por ejemplo, asigno el valor de a que sea y menos x, y ya me saca, y vamos a ver qué es a. Dividido entre 365. O bueno, va a dar lo mismo, simplemente. No, Pero menos. aquí me lo está tomando es como Ahora días, ¿no? sí. No, 27 años. 27,17 años. Ujú. Porque Bueno, porque lo puse también en 365, ¿no? Pero sí. ¿Listo? Entonces, también tienes le sirve para 28. hacer... ¿Cumpliste 28? Sí, sí, sí. Entonces, Entonces, no da. mm, tal vez por esto. A ver. Porque Sí. colocaste 17 de febrero del 2020 y es del 2021. Mm, sí. Y ahora sí. No, dividido entre 365. Ahí. 360, 28, ajá, ahora sí. 28. Ujú, Pero no sí, sí. 28,5, que es entre 365 porque tienes 28 y unos días. Es Bueno, veintiocho coma de- diecisiete debería ser 28 porque 17. divides entre 365. Hay No, aquí lo 300, estoy viendo sobre 360. debe ser entre 365 que tiene un año. Vamos a ver. Ahora Bueno, sí, sí. este hombre. Listo, bueno, entonces ya saben, aquí también esto sirve para calcular días, fechas, etcétera. Entonces, pues es útil. Y ahora, entonces, como lo otro que les estaba diciendo es, si yo tengo esto numérico, ¿cierto? Por ejemplo, que era, aquí lo tengo como fecha, en este momento aquí ya lo paso a un dato numérico, pero también lo puedo tomar como carácter. Como carácter también tengo esta funcionalidad asCharacter, ¿sí ven? Y de este mismo objeto. Cuando yo lo corro, miren que ya me aparece las entre comillas y esto es un texto. Es decir, si yo quisiera ahorita, por ejemplo, hacer lo mismo que hicimos ahora para calcular mi edad, ¿cierto? Y le digo y menos x, miren que ya no me va a correr. ¿Y es por qué? Porque
esta función, pues estamos teniendo en cuenta, estamos restando algo que es un texto a una fecha, y pues claramente no va a servir. ¿Listo? Entonces, eso por una parte. Ahora, vamos a ver entonces cómo esto es también, pues muy importante es aprender a cargar los datos. ¿Listo? Entonces, para cargar los datos, primero que todo, hay distintos tipos de datos que podemos cargar, ¿no? Hay ya sea un Excel, ya sea un formato CSV, un formato SPS, incluso un bloc de notas. Hay muchos formatos. Lo más común y con lo que vamos a trabajar por ahora va a ser en formato Excel, ¿sí? Porque pues los archivos los tenemos en Excel. Entonces, para eso hay una función que se llama read Excel, ¿listo? Con esa función vamos a aprender, vamos a cargar los datos. Entonces, así como les he mostrado que se puede hacer por código, también se puede hacer manualmente. ¿Cómo se hace manualmente? Fíjense en esta ventana de acá, Import Dataset, me voy aquí y le voy a dar From Excel. De una vez les digo, miren que aquí se puede ver, aquí podemos incluso cargar datos de Stata, SAS, SPS, y bueno, hay una infinidad de tipos de formato que te lee R, pues dependiendo de la función también que tengas. Entonces le damos From Excel, ¿listo? Y aquí le vamos a dar Browse y vamos a buscar dentro de nuestra carpeta de trabajo el archivo que queramos cargar. Profe, ¿tú al fin le enviaste estos archivos o...? Yo cargué en Moodle o en Into, coloqué el script de la clase pasada. No he hecho nada más. ¿Quieres que cargue esto? El de los archivos, sí, los tres archivitos estos en Excel, para que entonces cuando, así como yo lo voy haciendo, ustedes lo vayan haciendo también y vean cómo queda. Ah, pero tú me los enviaste, Carlos. Sí, sí, yo te los envié. Creo que fue al correo. Entonces, bueno, mientras miramos eso, entonces miren, aquí cuando yo ya hago el cargue, esto es una previsualización de la información que yo tengo. ¿Listo? Bueno, antes que nada, ustedes no han visto este archivo, entonces les voy a mostrar. Este es un archivo simple, aquí lo vamos a ver en Excel mejor. Y en este archivo se puede ver... Carlos, ¿sí? creo que solamente están mostrando la pantalla de R. ¿De R? Ah, Sí, vení, ya. Sí, no estaba viendo el Excel todavía. Compartir, debería ya compartir esto. Ahí ya pueden ver el Excel. Perdóname, Carlos. Ahí sí. Yo no los tengo. Yo tengo ¿No? los precios de Colcap. Entonces te mando los Ah, links de ellos y tú le das eh, responder. O sea, te mando un correo diciendo prueba y tú le das responder a todos. Ah, Y- bueno, listo, sí, ¿Listo? me parece. Bueno. Listo. Entonces, miren, acá tengo unas fechas, aquí tengo los precios de varias acciones, ¿cierto? Y organizado por fechas. Fíjense que aquí tengo otra pestaña que es de retornos, que es simplemente el cálculo de cómo se calcularon esos retornos, valga la redundancia, de los precios. Entonces, ese es el archivo como tal. Ahora, vámonos aquí. Entonces, yo ya tengo cargado esto, ¿cierto? Yo aquí, en esta pestaña de aquí, yo le puedo configurar cómo se va a llamar mi base de datos. Si digamos que yo no quiero que se llame datos como el archivo, sino precios, por ejemplo. Entonces, ahí ya de una vez va a quedar guardado como precios. Yo también le puedo calcular, yo no quiero los precios, sino que quiero la hoja de los retornos. Entonces, vámonos aquí a esta hoja de los retornos. En esta hoja de los retornos, pues aquí ya se ve lo mismo que yo estaba viendo ahorita. Y yo quiero que fíjense en esto. Cuando yo modifique esto, aquí de una vez se va a modificar cómo es que queda el código. Entonces, aquí ya no aparece datos, sino precios. Y aquí en Sheet, uno simplemente le dice qué hoja quiere que cargue. Entonces, si me voy otra vez a precios, miren que cambia a precios, ¿sí? Y si yo aquí, en vez de precios, quiero que le ponga datos, por ejemplo, aquí ya una vez me cambia datos. Entonces, vuelve y juega, es lo mismo. Si ustedes lo quieren por código o lo quieren manualmente, es exactamente lo mismo. Listo, perdóname, te interrumpo. ¿Puedes enviarle, por favor, el archivo a ellos? Le das responder al mail que te acabo de enviar, responder a todos y ya por favor, Listo. te los Entonces, envías. sí, una vez se los envío. Y todo el mundo, pues, bájelo del correo que Carlos se los va a enviar. Listo. Entonces, la idea es que descarguen esos archivos. Listo, ahí ya se los envié.
descárguenlos y los pegan en la carpeta donde ustedes están trabajando. Por eso la importancia siempre de establecer esa misma carpeta. Entonces, lo otro que les decía es que aquí, muchas veces, aquí pues porque ya están los nombres de estas columnas, ¿cierto? Pero si yo no los tuviera, pues deschuleo esta opción para que me lea también los nombres de esto. Pero pues en este caso, miren que aquí, por ejemplo, ya me cambia cómo me está leyendo el programa este archivo. Pero pues bueno, en este caso sí va a ser así. Entonces, como les digo, podemos darle importar de una vez o podemos copiar y pegar en el código. Démosle importar. ¿Listo? Ve, Importar. qué pena. O sea, ¿a ¿Sí? todos les llegó el correo? Es que a mí no me llegó. A mí sí. Digo, ¿Sí? pero a un tiempo la descargamos. Por favor. Ah, dale, tranquilos. ¿Descargamos es el datos 2 o el 1? O el... Descárguenlos todos los tres y péguenlos en la carpeta donde ustedes están, pues, trabajando ahorita. Juanfro, ¿me lo puedes reenviar, por favor? Voy. Gracias. Carlos, ¿me puedes hacer un favor? Sí, cuéntame. ¿Te explicas cómo abriste los datos de Excel otra vez? Disculpa, es que se escucha como entrecortado. ¿Me puedes volver a repetir, porfa? ¿Aló? ¿Hola? Sí. Aló. Sí. Si quieres lo escribes, porque se escucha entrecortada la voz. Que si Sí. me puedes mostrar. ¿Ustedes escucharon bien? Es que la verdad no le escuché bien a ella. No, pero creo que ya Escribí en el estuvo. chat. Ya lo chateó, dice. ¿Me ¿Cómo puedes se mostrar termina? Ah, otra sí, vez? claro, listo. Entonces, hagámoslo otra vez. Entonces, yo estoy aquí y le doy aquí en Import Dataset. Acá le voy a dar From Excel. Por ahora va a ser puro Excel, ¿listo? Ujú. Entonces, aquí en este cuadrito le voy a dar Browse y voy a buscar el archivo que yo quiero cargar. En este caso va a ser 2. Miren que aquí yo ya tengo, por ejemplo, pues es cuestión de organización, ¿no? Pero uno trata como siempre en esa carpeta, tener siempre el archivo, el script de lo que yo esté trabajando en R y también los archivos. Pues es como para facilidad de trabajo, ¿listo? Carlos, Sí. ¿cómo que llegaste ahí, por favor? ¿Cómo, disculpa? ¿Cómo llegaste ahí? Aquí, mira, yo estoy acá. Ajá, Este es, le doy aquí, Import Dataset, ¿lo ves? ajá. From Ah, Excel. listo. Ujú. Aquí le doy Browse, selecciono el archivo que quiero. Ah, listo, vale, gracias. ¿Cargamos todos o cuál? Carguen solo uno, el datos, el que estoy cargando yo también, para que vayamos trabajando sobre ese, ¿listo? Vale, gracias. Listo, entonces, ahí Carlos, ya me siempre que quedé. yo ingrese, qué pena interrumpirte, Dale. tengo que ponerse W y volver a poner el espacio, porque ahorita cerré y le hundí get y me sale otra ubicación. Sí, seguramente porque no hay que hacerlo cada vez que vos lo abrís. Bueno, de hecho tenés varias opciones aquí para trabajar. Uno lo hace simplemente es como para estar seguro de donde yo estoy trabajando. Por ejemplo, aquí, si yo me voy a GetWD, me dice que yo estoy trabajando en la carpeta, bueno, esta es la carpeta que yo seleccioné para trabajar hoy y ya tengo seguridad de que estoy bien. Pero si digamos no tengo esa seguridad, pues por eso es bueno como establecer esto. Bueno, hay otra opción que se me había olvidado y es, digamos, este archivo yo todavía no lo he guardado, ¿cierto? Apenas yo lo guarde, entonces de una vez, digamos que lo guardo aquí, perdón, entonces ya de una vez ya me queda configurado en esa carpeta de trabajo, ¿sí? Entonces cualquiera de esas sirve pues como para solamente hacerlo una vez, la primera vez que yo estoy configurando o iniciando mi script. Carlos, una pregunta, es que Perfecto. me pidió es que instalar un paquete. ¿Yo que sí? Ay, qué pena, sí, a lo mejor no. Yo también me A pidió mí me para yo pasó eso. descargué. Sí, eso hay que hacerlo para que pueda cargar el Excel. Exacto, eso es lo Vale. primero. Entonces, acuérdense que yo ya les había Mala esa, explicado. mala esa. Sí, entonces es install package
Y aquí buscan la función que les acabo de decir, read Excel, ¿listo? Esa es una, acuérdense, esa es una opción. Y la otra opción, acuérdense que es por aquí, en paquetes, le voy a dar install y aquí voy a buscar la función read Underscore Excel. Excel. Ah, pero no me salió. Ah, no, creo que esta sí es con punto. Read, ah, no. O puedo buscarla así. ¿No será porque ya la tienes instalada? ¿O salen Ah, siempre? sí. Ah, bueno, vamos a ver. Entonces, acuérdense también, busco ayuda. Listo. Ah, bueno, otra cosa, de una vez les explico. Suponga que tenga este tipo de problemas. Ah, no me aparece aquí la función, por ejemplo. Es bueno ver viendo de una vez las cosas que pueden pasar. Entonces miren que yo estoy buscando la opción y no me aparece, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿y esto qué? ¿No aparece? ¿Qué hago? Acuérdese, siempre ayuda o internet bueno, todas las opciones que les di. Entonces, con este comando, read Excel, me voy aquí a la ayuda que me abre R. O pues simplemente copio esto, read Excel, ¿sí? Y lo pego acá, en ayuda, ¿no? Acuérdense que estamos aquí en ayuda. Y pues me va a aparecer este mismo, read Excel. Entonces me dice, vea, lee los archivos formatos XLS y XLSX. Cuando yo lo abro, miren una cosa, esta es la función que me aparece aquí y aquí entre comillas, este es el paquete. Acuérdense, yo les hablé como unas cajas de herramientas en la primera clase. Entonces tenemos varias cajas de herramientas que son los paquetes que nosotros instalamos. Y dentro de esa caja de herramientas hay muchas funciones. La función que estamos tomando ahorita es esta, pero el paquete como tal o la caja de herramientas es este. Entonces ya sé que esta es la que yo debo instalar. ¿Listo? Listo. Carlos, una pregunta tiene Carolina Reina. Sí. No, era lo mismo que estás explicando, gracias. Sí, bueno. Ah, bueno. Entonces aquí, read XL, miren que ahora sí me aparece, ¿sí ven? Entonces me aparece y le voy a instalar. Pues yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo, pero ustedes vayan instalando hasta que ya puedan cargar, mejor dicho, bien el archivo, ¿sí? Veo una pregunta, ¿no va a meter eso al script? No, qué pena, Nico, dale. No, nos quería preguntar que si no va a meterlo de eso al script o si toca. Exacto, sí, Ah, pues ok. sí, entonces miren, aquí yo copio esta es como la manera en que yo lo hago, pues cada uno Sí, tendrá la fácil. su mejor forma. Y miren, entonces, bueno, entonces otra cosa, aquí ya me quedó cargado esto, ¿cierto? Acuérdense, yo les expliqué otra función para limpiar esto, que fue lo que tenía un compañero de ustedes, aquí, clear object from the workspace. Cuando yo lo limpio, ya todo este environment me queda vacío. Entonces ya todo lo que yo había trabajado antes, no es que se borre, simplemente ya se borra como la memoria del caché. Entonces me tocaría volver a correr todo esto para que me quede aquí guardado. Entonces lo que yo les decía es esto. ¿Por qué es bueno copiar esta línea acá? Supónganse que yo cargo el archivo y aquí empiezo a hacer 1000 líneas de X cosas, ¿cierto? Listo, guardo, cierro y mañana vuelvo a trabajar. Cuando yo mañana lo vuelva a abrir, muy probablemente me va a aparecer esto aquí vacío. Entonces, cuando yo simplemente corra este código, ya de una vez, vean, ya me quedó grabada la base de datos. ¿Listo? Entonces, obviamente siempre es bueno como tener ese archivo de lectura de datos ahí también en el script. ¿Listo? ¿No tienes que correr la librería? O sea, mañana cuando... Sí, que verá eso también en library, entonces, y siempre tengo que correr esta librería, read XL. Acuérdense que estoy corriendo el paquete más no la función, ¿no? Y aquí lo corro. Ya esto, digamos, cuando ya estemos ya como un script de trabajo como tal, lo que yo suelo hacer y muchas personas es que estas primeras líneas que son las librerías de paquetes y los datos, esto casi siempre va aquí al inicio del script. Es como una forma de organización y ya después sí ya voy metiendo los códigos que yo voy a usar. ¿Listo? Pero pues por ahora, mientras estamos aquí, pues trabajemos así. Ahora, acuérdense que esto sobrescribe, ¿no? Entonces, digamos que yo no quiero llamar esto datos, sino precios, por ejemplo. Si yo lo corro, miren que me va a cargar dos bases de datos diferentes, porque pues lo que hice fue simplemente ponerle otro nombre a esa misma lectura de datos. ¿Listo? Carlos, una pregunta, ¿cómo corres con el teclado? ¿Cómo corres un script con el teclado? Listo, le doy control enter. Con control enter. Command enter, si es Mac.
Eso. Vale, vale, gracias. Ujú. Ah, bueno, y lo puedes correr en cualquier lado, ¿no? Lo puedes correr aquí, acá o acá. Hay mucha gente a veces que incluso sombrea esto, pues a mí no me gusta porque igual es como perder más tiempo, entonces simplemente en cualquier lado del código y lo corro y ya lo hace, ¿listo? Entonces, vean una cosa, para ver estos datos, pues creo que yo también ya les había explicado, métanse aquí y ya pues aquí les aparece la información. Yo lo puedo organizar por fecha, ¿sí? Por mayor o menor, también por mayor a menor por cada una de estas columnas, ¿listo? Ahora, hay unas funciones también como para previsualizar los objetos. Entonces, hay una función, por ejemplo, para mostrar los primeros datos. Los primeros datos u observaciones. ¿Cómo se hace eso? Con la función head. ¿Listo? Entonces, con esa función yo le digo head, ¿cierto? Del objeto, entonces en mi caso va a ser datos, que es así como yo llamé mi base de datos. Y le voy a decir, yo quiero que me muestre los primeros 10 datos. A ver cómo estamos ahí. Y aquí, miren, ya me aparece los primeros 10 observaciones de esta base de datos. Pero entonces, digamos que ya no quiero ver eso, sino que ahora quiero ver los últimos datos, ¿sí? Entonces, los últimos datos es con la función tail, ¿listo? Entonces, con esa Carlos, función, ¿sí? qué pena, es que estoy tratando de correr y no me deja, o sea, me aparece es que error path does not exist. Mostrame entonces tu pantalla, ya miramos a ver. Vale. Y Carlos, mientras tanto una pregunta, solo me pone los banco LOM, no me corre todos. Bueno, pues primero la de Esteban, dale. Dale, sí. Mira, me Listo, aparece entonces, error listo, path. entonces, eso usualmente aparece es porque donde estás leyendo el archivo no es la misma ubicación de donde están cargados los datos. ¿Sí me hago entender? Sí, Es No. decir, tienen diferente ubicación. pues Vamos, miremos el ZWD, exacto. GetWD. Dale en tu script, métete a tu script y dale getWD. Y ahí tengo que abrir los datos. No, control F. No. No. Ahí es simplemente para saber vos ahorita en qué carpeta de trabajo estás. Si le das Enter, te baja. Toca Command Mira, Enter. entonces, mira, ahí estás Ahí en tienen que Save estar los Esteban datos. Documents. Ah, Entonces, en esa carpeta debería estar tus datos. Entonces, lo que puedes hacer es copiar esto si querés aquí dentro del entre comillas. ¿qué es esto? No, la ubicación que tenés aquí. ¿Esto? Sí. Ajá. Lo copio acá. No, en precios, querido. En la línea 5. Pero no, entonces copiarlo, donde dice, no, ahí no, sino antes de datos. Sí. No, antes, ahí. antes de la D. Ahí. Ujú. Y Ah, ahora, vale, ya entendí. Tengo que poner ahí la ubicación. Y Ah, La bórrale ubicación ese del archivo. signo, sí, ya, bórrale ya. ese signo de comillas, le pones el backslash, el slash, diré. No Ponele le ahí puedes borrar eso. y Sí, ahí sí, pero ponele, ya entendí. Ahí tiene que estar la ubicación. Pero Es que está mal tengo que abrir. escrita, Esteban. Bórrale después de ajá, documents, colócale slash. el Pero backslash. esta no es la ubicación. Yo la tengo en otra carpeta. Bueno, Entonces, entonces adaptalo a tu carpeta. Por eso siempre es como la importancia de eso, ¿no? De establecer bien dónde vas a guardar todos tus documentos vale. y todo, Muy ¿listo? bien. Gracias. Santiago, ¿cuál era la pregunta? Sí, tenían otra duda, qué pena. ¿Era? Cuando cargo los primeros 10 datos, solo me carga como el banco LOM, no me cargan los 10 que tú tienes. Entonces ven, miremosla. Ajá. Bueno, ¿ahí están viendo? Sí. Ajá, sí. Vi que a ti te cargan más datos por acá. A mí solo Entonces, primero miremos cómo tienes tú los datos. Dale, muéstrame los datos. voy. Aunque bueno, en primera instancia sí debería estar bien. ¿Está bien? Sí. Y volví a cargar entonces. Dale, volverlo a cargar a ver. Ya. Porque era.
Mira, yo te soy sincero, a veces R es resabiado. Entonces, a veces pasan esas cosas. No me preguntes por qué, mucha Pero gente ni estaba sabe, bien, Santiago, en pero principio está estaba bien, bien. está bien. Sí. Ujú. Vale, gracias. Listo. Ahora, entonces, sigamos. Bueno, compartir, compartir. Bueno, ¿todos me están siguiendo? No hay nadie quedado, todos estamos igual, ¿no? Listo. Entonces, ahora, vamos a ver entonces ahora es para referirme solamente a una columna, ¿listo? Entonces, para referirme a una columna en especial o varias, ¿listo? O varias. Entonces, ¿cómo hago eso? Otra vez, R siempre tiene varias maneras para yo llamarlo. La manera, digamos, como usual de usarlo es, yo tengo aquí datos, ¿cierto? Y cuando yo le dé datos, le voy a poner este símbolo de pesos. Y con este símbolo de pesos, miren muchachos, que se abren varias opciones que son los nombres de todas las columnas que tenemos. Entonces, supongamos que yo quiero ver cómo son los precios de ISA. ¿Listo? Y cuando yo lo corro, me va a correr siempre por observaciones, no lo va a hacer, o sea, no me va a decir qué día, porque solamente estoy viendo esa columna, todos los datos de ISA. ¿Listo? Entonces, esa es una primera manera. La otra manera es llamándolo con esta opción, datos, le va a dar datos. Ay, siempre tengo problema con este. Yo cambio aquí a inglés. Listo. Entonces, cuando yo cambio esto, acá, entonces, ¿qué hace esta función? O estos, ¿cómo llaman estos simbolitos? Estas llaves, pues. Esas llaves, lo que le estoy indicando aquí al programa como tal, esperen, le voy a poner una coma para que sea más claro, es de esta base de datos que yo llamé aquí, cójame los elementos que estoy señalándole aquí. Esto funciona como siempre como una matriz, entonces primero me señala las filas y luego las columnas. Entonces, ahorita estamos hablando de columnas, entonces como quiero ver todas las filas, no le voy a mostrar nada en esa primera parte. Y en columnas, digamos que yo quiero ver ISA, ¿no? Entonces, ¿ISA cuál es? Me voy aquí a datos y me paro aquí. Y miren que aquí me dice que es la columna 3, ¿listo? Entonces, la columna 3 le voy a decir datos, esto así, y vamos a ver qué me aparece. Y miren que aquí ya me aparece toda la información de ISA. Ojo que aquí, miren que aquí es diferente a como me lo está mostrando acá, y aquí me lo está mostrando por vector, y aquí es como ya todo el conjunto de observaciones que tengo. ¿Listo? Esa es una primera opción. La otra opción Una es llamar... pregunta. Sí, dale. Es que a mí me estorba ver como la consola tan llena y se me borró esa escobita que está en la consola. No sé por qué. Mostrame a ver por qué. No, no sé. Te muestro. Mira. Entonces no sé cómo vaciar la consola que no me gusta verla como tan llena. No, pero eso sí acostúmbrate. Realmente, como tener todo el historial de lo que vos has hecho, de hecho, ni siquiera sé si se puede borrar eso. Sí, con la escobita, que antes tenía una escobita y le da clic y se borraba la consola completa. Pero mira, esta es la escobita, Nico. Abajo ¿Pero dónde? al lado de Import Dataset, arriba a la Ah, derecha. No, esta, pero ese cuando es borra para los esto, datos. sé que vea otra. Y vos la tenés, Dale Carlos. control L. Control L. Sí. Ah, gracias, está re A ver, bueno. pues, no la sabía, está bueno. Gracias. Listo. Dale. Ahora, entonces sigamos. Tengo otra opción para llamar estos datos y es datos, ¿cierto? Entonces tengo aquí mis símbolos y entonces en vez de llamarlo por el número de ubicación donde yo tengo mi columna, simplemente me voy a referir entonces a que yo quiero los datos de ISA. ¿Listo? Y ahí también me va a sacar los datos de ISA. Entonces, como tal vez ya habrán podido adivinar, esto mismo, el mismo procedimiento sirve también para las filas. ¿Listo? También para filas. Entonces, para filas, ¿cómo sería? Obviamente, pues esto no me va a servir porque esto es solamente como para las columnas que yo estoy llamando,
pero estos códigos sí me sirven igualitos para las filas. Entonces, aquí, por ejemplo, suponga entonces que yo ya no quiero ver entonces esas filas todas, sino que, por ejemplo, quiero ver, en este caso, por ejemplo, vamos a ver las primeras 10 filas, ¿listo? Entonces, las primeras 10 filas, ¿cómo le va a decir? Del 1 al 10, o sea, las primeras 10 filas, y muéstreme todas las columnas, ¿listo? Entonces, cuando yo hago esto, miren que aquí me está mostrando solamente las primeras 10 filas, ¿listo? Y me muestra pues todos los datos de las columnas. Pasa exactamente lo mismo para este. Le voy a decir del 1 al 10, ¿listo? Y aquí, y me va a mostrar solamente los primeros 10 datos, pero para ISA, ¿no? Porque le dije que le mostrara ISA. Si yo quiero que me muestre todos, pues simplemente no le digo nada. Y así me va a mostrar todos los datos de los primeros 10 datos de todos los precios de las acciones, ¿listo? Carlos, ¿será que puedes subir un poquito, porfa, en tu script para ver cómo estás corriendo datos? Precio exacto. Datos. Ya, no, desde ahí. Es que yo, por ejemplo, corro la línea, las de abajito, las de datos, las que estabas haciendo ahorita último, y no sé por qué me aparece es que error, objeto datos no he encontrado. ¿Por qué? ¿Será que lo llamaste como precios? Ah, pues sí, ya. Sí, acuérdense que aquí yo le puse como dos nombres, pero pues precios, datos, Vale. como ustedes hayan llamado su base de datos, pues a partir de ahí vamos a llamar estos. Ah, Yo le listo. puse datos, entonces... ¿Y a vos por qué te está llamando como datos y no como precios? Porque acuérdense que aquí yo Mira en le el puse... environment. Él tiene los dos. Exacto, yo, por ejemplo, si yo aquí quiero poner casa, ¿sí? Y lo vuelvo a correr, miren que me crea otra base de datos con los mismos observaciones, la misma información, pero que se llame casa. Entonces, yo aquí le puedo poner cualquier cosa y me va a crear varios. Pues obviamente era como un ejemplo, pero yo ahorita estoy trabajando con datos y pues quedémonos con datos, Vale. ¿listo? Carlos, una pregunta. Sí. No quiere, digamos ahí tenemos las primeras, del 1 a la 10, filas, ¿sí o no? Pero queremos dos columnas o más. Exacto, entonces, muy buena pregunta, para allá iba, entonces hago lo mismo, suponete, hago esto del 1 al 2, ¿cierto? Y me va a mostrar la primera columna que es fecha y la segunda que es, pues, Bancolom, ¿listo? Pero, ¿y si uno quiere, digamos, la 1 y la 8? Exacto, entonces para eso también le voy a dar aquí datos, ¿cierto? Y, siempre tengo este símbolo. Entonces aquí tengo datos, acá. Entonces voy a llamar algo específicamente y para eso entonces tengo que darle, para ti verás, es, listo, creo aquí un vector. Entonces, suponete decime cuáles querés ver, por ejemplo. La 3 y la 8, pues. Listo, entonces quiero ver todas las observaciones, quiero ver todas las filas, ¿sí? Y aquí voy a decir, creo un vector, entre comillas, y le digo la 3 y la 8, por ejemplo. ¿Listo? Y aquí me va a mostrar la 3 que corresponde a ISA y la 8 que corresponde al grupo Aval. ¿Listo? Entonces, es más, aquí una vez lo puedo poner. Entonces, para ver columnas en específico. ¿Listo? Entonces, esa es una manera, pues, para ver algo específico. Ahora, una cosa, si quieren, yo voy a borrar esto como para que no nos confundamos y vamos a trabajar solo con esta original. Bueno, una cosa, ustedes aquí ya pueden ver que aquí ya le dice que tiene 1217 observaciones y 10 variables. Yo quiero saber la dimensión de una base de datos que por X o Y cosas o un objeto que aquí no me lo va a mostrar. Entonces, para ver dimensión, o sea, para ver cuántas filas, cuántas columnas tengo, entonces le voy a dar este comando, dim, y con esta función me permite hacer eso. Entonces le voy a dar dim, ¿sí? De datos. Y aquí me va a sacar, entonces, ¿qué dice? Acuérdense, siempre primero filas y luego columnas. Entonces, 1217 filas, 10 columnas. ¿Listo? Eso es para ver dimensión. Por otra parte, yo también quiero saber, por ejemplo, para ver el número de filas.
para ver el número de filas, y bueno, esto sirve también para otras aplicaciones que más adelante miraremos, pero para ver el número de filas le doy en row, ¿listo? Con ese comando yo puedo saber el número de filas. Entonces, por ejemplo, en row de datos, ¿listo? Y me va a sacar el número de datos. Hay una misma función paralela para eso, para las columnas, para ver número de columnas. ¿Cómo se hace eso? Entonces con encall, ¿listo? Entonces con encall le doy encall ¿de qué? De datos, ¿listo? Y ya me saca el número de columnas de esa base de datos. Aquí como podrán ver, digamos, ¿ustedes cómo creen? Les pregunto, si yo quiero obtener esta misma información, pero con estos dos que les acabo de dar, ¿cómo creen que se podría hacer? ¿No puedo hacer un vector que contenga las dos funciones? Exacto, exacto. Entonces, suponete entonces que voy a crear un vector que se llame dimensión, ¿listo? Entonces vamos a crear un vector dimensión, ¿sí? Que tenga entonces, ¿qué elementos? El primer elemento, miren que va a ser el número de filas. Entonces le va a dar en row, ¿de qué? Pues de datos, ¿listo? Coma, y el segundo elemento va a ser el número de columnas. En call, ¿sí? ¿De qué? De datos, ¿listo? Con esto lo creo. Y vamos a ver entonces qué es dimensión. Y ya me saca esta información. Entonces, como ven, es más, muy probablemente dimensión, si ya uno se mete de curioso a ver cómo crearon esa función, muy probablemente sea algo muy parecido a esto, ¿sí? Entonces, muchas veces las funciones son simplemente combinaciones de otras funciones. ¿Listo? Bueno, ahora entonces vamos a ver para establecer los nombres de estos datos. Entonces, para ver los nombres de las columnas, ¿listo? Hay una función que se llama names. Entonces, le voy a dar names ¿de qué? De mi base de datos, ¿listo? Cuando yo le doy names de datos, me aparece uno a uno el nombre de las columnas que yo tengo de mis bases de datos, ¿listo? Names. Entonces, con names lo hago. ¿Listo? Pero también yo puedo cambiar esos nombres. Bueno, primero que todo yo puedo también a estos names, por ejemplo, a esta función, yo puedo referirme solamente al nombre específico de una columna. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Lo hago names ¿de qué? De datos, ¿sí? Y aquí el simbolito que siempre me falta, que es esta llave. Y supongan entonces que yo quiero saber esta tercera columna, ¿cómo se llama? Entonces le voy a dar 3. 3. Y con ese ya me dice entonces que es de ISA. ¿Listo? Entonces, uno ahorita se puede preguntar, bueno, ¿y esto para qué me sirve si yo lo puedo mirar aquí más rápido? Pero como ya les he explicado, hay funciones que me permiten más rápidamente llegar a este tipo de cosas y que me permite automatizar. Más adelante lo veremos, pues como para que tenga más sentido. Pero estas son las funciones más básicas que luego me van a permitir, pues, hacer cosas mucho más rápidas. Entonces, si yo quiero, yo también puedo cambiar los nombres de todas estas columnas sin necesidad de entrar a Excel. ¿Listo? Entonces, sin necesidad de entrar a Excel, yo lo puedo hacer mediante esta función. Yo le doy names, ¿listo? Le doy de qué? De mis datos, ¿sí? Y a esto le voy a decir entonces, igual a qué? A un vector. Y le voy a decir, dentro de este vector, todos los nombres de las columnas que yo quiero, que le voy a reasignar a eso. Entonces, aquí voy a poner entonces fecha, que ese no me va a cambiar, por ejemplo. Y entonces le voy a poner aquí acción 1. ¿Listo? Al otro le voy a poner acción 2. ¿Listo? Y esto mismo lo voy a replicar para las otras acciones que me faltan. Entonces, vayan haciendo lo mismo para que... Son 9. Acción 1, acción 2, acción 3, acción 4, 5, 6, 7, 8. Falta una. Y tengo una última. Aquí, acción 9. ¿Listo? Y cuando yo lo corro, aquí ya lo hice, me voy a meter otra vez. Veamos aquí cómo me cambió. Datos.
Y miren que entonces ahora ya me aparece como fecha, acción 1, acción 2, acción 3, bla, 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 bla. Entonces, eso sirve como pues para modificar. Y ojo, bueno, aquí hay algo importante y es que si ustedes abren su archivo en Excel, su archivo en Excel va a seguir igual, ¿no? Va a seguir fecha, ISA, Bancolom, etcétera. Pero lo único que cambió es aquí dentro del script y dentro de los datos que ahorita estamos trabajando, ¿listo? Como para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay otra opción muy interesante y es pues para hacer este subset, yo lo puedo hacer también seleccionando solamente, yo puedo quitar o mochar pues datos de los que yo ya había operado antes. ¿Listo? Entonces vamos a decir que yo quiero hacer subset. Subset es pues simplemente como cortar datos dentro de un data frame que yo ya tengo. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Hay muchas maneras de hacerlo. La manera, por así decir, más sencilla es a la inversa de cómo yo creo un vector, digamos a la manera inversa de cómo yo hago esto de acá. ¿Listo? Entonces, supongamos entonces que yo tengo esto. Vamos a copiarlo aquí. Y le voy a dar entonces en este, que ahorita yo ya no quiero es que me muestre esas dos columnas, sino que quiero antes es que me las quite. Entonces le antepongo al C un menos, ¿listo? Y cuando se lo antepongo, entonces miren que ya no me va a aparecer, bueno, digamos que volvamos otra vez a los nombres anteriores. Entonces, ¿cómo volvería a los nombres anteriores? Pues volviendo a Leyendo cargar los los datos. datos. ¿Listo? Y aquí entonces si yo lo quito, aquí miren que ya no me aparece ni ISA ni la 8. ¿Cuál era la 8? Vamos a ver cuál es la 8. La 8 era bala y esa es precisamente la que me falta. Entonces, esa es otra manera. Ahora, bueno, algo que tal vez no les he explicado y es que aquí yo lo que estoy haciendo es simplemente, cuando corro este código, lo único que le estoy diciendo a R es que me muestre la información de acuerdo a este código que le dije. Pero yo como tal no he cambiado mi base de datos. Si yo quisiera cambiar mi base de datos y quitar del todo, pues, esas dos columnas, lo que hago es asignarle, por ejemplo, digamos que voy a ponerle base datos 2, no sé, cualquier cosa, y a esa base de datos 2 sí le asigno este código, ¿listo? Entonces, si le asigno este código, y lo que miren que me va a crear una nueva base de datos que se llama base de datos 2, ¿sí? Con las mismas observaciones, pero con las menos 2 columnas que le quité anteriormente. Asimismo sirve para filas. Otra cosa, si yo quiero más bien quedarme con esto y no estar cargando bases de datos, porque pues llega un momento en donde, como decían, pues hay mucha información aquí, entonces simplemente es volver a sobreescribir esto, ¿listo? Entonces le doy datos, así, y cuando yo lo corro, entonces, mira, hagámoslo otra vez para que se vea mejor. Entonces corro aquí esto, y cuando yo reescribo esto, miren que ya me queda de una vez con las 8 variables. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega como ustedes más prefieran, como sea más cómodo trabajar. A mí me parece siempre... ¿Sí? Yo te interrumpo ahí, Carlos. Sí. Dejemos no calculemos los retornos, de tal forma que para la próxima clase, como ellos van a traer ya variables leídas, entonces con cada uno vamos calculando los retornos de diferentes formas y vamos haciendo las estadísticas descriptivas. ¿Listo? Bueno, no listo. sé qué falte, no me acuerdo, pero entonces no llegues a los retornos. Listo. Lo teníamos preparado para hoy, ¿te acuerdas? Listo, vale, profe. Perfecto. Miren otra cosa y es que también yo puedo hacer esto mismo para filas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo para filas. Entonces me voy aquí y entonces yo digo, digamos que me quiero quedar es con las últimas 17 observaciones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería aquí? Pues simplemente le doy de la 1 hasta ¿cuál? Hasta la 1200. ¿Listo? Y cuando lo corro entonces, miren que ya me va a quedar, es simplemente con los últimos 17 días de mi base de datos. Borraste 2 columnas adicionales porque le dejaste el código de sí, eso es muy importante. Miren que aquí lo que hice fue correr sobre algo que yo ya había hecho. Entonces, si yo lo vuelvo a correr ahorita, pues me va a decir, bueno, no tengo todas estas observaciones que tengo aquí y tampoco tengo, sí tengo, no, y tampoco va a tener una octava columna. Entonces, muy probablemente aquí, pues no me vaya a correr, miren, ¿sí ven?
porque cada vez que yo corro estoy sobreescribiendo los datos. Y dice eso. Hay Exacto. solamente 6 columnas y la localización... Ah, sí, que la 8 no existe porque solo hay 6 columnas. Entonces que te borra la 3, pero la otra no la puede. Ujú. Ujú. Listo, entonces eso es pues como para que lo tengan muy presente. Ahora, otra función también muy importante es aprender a filtrar datos, ¿sí? Una pregunta. Porque, sí, dale, ¿Cómo es, podrías poner lo último, el último código que escribiste? ¿este de acá? Yo lo hice como, tengo la base de datos normal, ¿no? Datos. Sí, sí, Puse base de datos 2 y quitarle la 3, ¿sí o no? sí. Pero luego para crear la nueva base de datos 3, metí la de base de datos 2. ¿Es mejor hacerlo como lo hiciste tú? De a la misma quitarle las columnas o ir creando nuevas bases de datos. Mira que ahí es una respuesta como muy de economista, depende. Depende de lo que vos estés trabajando, lo que vos quieras hacer. Por ejemplo, Santiago, si vas a regresar, si requieres la información y solamente, no sé, la borras porque vas a hacer una gráfica o te confunde los datos y la borras por un momento, pues tú sabes que en datos 2 eso está como temporal, pero tu base es la que vas a nombrar como yo no sé qué. Entonces la vas dejando en diferentes bases. Pero si ya te vas a quedar con la última y simplemente estás depurando la base de datos porque solamente quieres dejar para conformar el portafolio las 15 acciones con mayor razón de chart y son estas, pues ya no sobrescribes. Entonces depende de lo que quieras hacer. Vale, profe. Gracias. Listo. Bueno, ahora entonces vamos a ver cómo filtrar datos, porque a veces digamos que, supongamos que yo no necesito toda esta información, sino que necesito algo muy específico. Entonces, para filtrar datos, entonces también otra vez siempre este comando, esta llave que no la puedo sacar manualmente. Y entonces aquí lo que voy a hacer es darle este comando which. Listo, miren que which de una vez es una función que ya tiene R. Yo más adelante les voy a explicar otras muchas funcionalidades que tiene which, pero por ahora veamos cómo cortar o filtrar estos datos. Entonces, con datos which, y yo le voy a decir entonces qué quiero específicamente. Entonces, aquí me voy a ir, por ejemplo, en datos yo tengo ISA, ¿cierto? Entonces, le voy a decir ISA, ¿sí? Y a ISA, entonces, le voy a decir, no, perdón, aquí entonces tengo que llamar otra vez datos, ¿sí? La columna que yo quiero, dentro de la columna los valores que yo quiero filtrar, entonces supongamos que es ISA, ¿sí? Y le voy a decir, yo quiero de datos ISA, veámonos aquí, por ejemplo, miren que los datos aquí, bueno, aquí también le da cuando uno se para acá, te dice en la columna, perdón, y si es una columna numérica, te va a decir el rango entre los que están los valores. Entonces te está mostrando que dice que está entre 5.000 y 21.000. Entonces supongamos que yo estoy interesado solamente en los días en donde se cotizó por encima de 20.000. ¿Listo? Entonces le va a decir los datos en el cual el precio de ISA fue mayor a 20.000. ¿Listo? Entonces con esto... Otro cero. Aquí dice 2.000, mayor a 2.000. Perdón, mayor a 20.000, ¿listo? Eso por una parte, y le voy a decir, eso porque estoy seleccionando primero que todo el valor de las observaciones, todos en general, y le voy a decir, llámeme con todas las columnas, ¿listo? Entonces, si yo corro esto, me va a sacar entonces, miren, todos los valores del dataset que yo configuré, porque le dije que sáqueme de todas las columnas, ¿cierto? Pero en el cual ISA fue mayor a 20.000. Miren que aquí me lo va a sacar. ¿Listo? Supongan entonces que ahorita yo lo que quiero, así mismo como está esto, yo lo puedo tener en sentido contrario. Entonces, muéstreme entonces ya no, sino los que fueron menores y que fueron menores a un valor chiquito. Supongamos que fueron a 5.600. ¿Listo? Y aquí me saca solamente un valor, que fue realmente en ISA, algo que fue menor a 5.600. Pasa lo mismo para el igual, ¿no? Y todas las desigualdades o lo que quieran, entonces aquí para el igual, pero para el igual siempre sí va doble símbolo. Entonces con doble símbolo
Le voy a dar y me dice que no hubo, en toda esta base de datos, no hubo en ningún momento un día en donde el precio de la acción de ISA fue igual a 5.600. ¿Listo? Y sirve lo mismo para el mayor igual. Miren aquí, si yo lo corro acá, pues me va a sacar, y si yo lo corro acá, también me va a sacar un valor. ¿Listo? Entonces funciona para cualquiera de todas estas igualdades o desigualdades. Eso es por una parte, y vuelve y juega, como les digo, supongamos entonces que yo solamente estoy interesado en esta información de acá. Carlos, ¿Listo? una pregunta. Sí. ¿Y para una fecha específica? O sea, que Para no una, quisiera... para una fecha funciona exactamente igual, pero entonces aquí hay algo importante, y es que la fecha, ustedes tienen que estar seguros que la fecha sea formato fecha. Por eso les mostré anteriormente cómo se configuraba. Miren que si usted, ahorita nos vamos a fecha, ahorita esto me dice columna 1 y dice now, o sea, en estos momentos R no identifica qué formato estamos trabajando de fecha. Entonces, si yo quisiera, antes de dar un comando, tengo que configurar eso. ¿Cómo lo hago? Entonces, miren, entonces me voy aquí, datos, ¿sí? Y le voy a dar acá fecha. Ah, es más, aquí nos damos cuenta. Veamos aquí, class, ¿cierto? Que fue la función que vimos ahorita. Miren que me va a sacar esto es un lenguaje que me está diciendo que R más o menos reconoce que es una fecha, pero que no está en el formato de fecha de R. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues entonces le damos datos, fecha, y entonces que eso me lo sobrescriba como, entonces le doy as.date y le doy aquí de qué, de datos fecha. ¿Listo? De datos fecha. Cuando lo da, vamos a verificar. ¿Cómo verificamos? Pues con este comando de acá, las datos fecha. Y miren que aquí ya me aparece como fecha. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya puedo filtrar. Entonces, hagámoslo. Vamos a ver. Entonces, para este caso le voy a dar datos. ¿Datos qué? Datos fecha. ¿Sí? Pongamos que fue igual. Y aquí entonces le voy a poner la fecha. Aquí. Entonces pongamos 2020 0220 0220. Ajá. Y aquí ya me saca entonces pues la fecha o las fechas, ¿no? Entonces pongamos, entonces muéstreme, a ver, veamos una cosa. Por ejemplo, en datos, ¿cuál es la última fecha que tenemos? Tenemos 2020 5.1, entonces pongamos desde el 2020 4.22, desde el 2020 4.22, ¿sí? Y que me muestre entonces los días posteriores. Mayores. Y aquí ya me está mostrando entonces todos los días posteriores al 4.22. ¿Listo? Entonces, recuerden, entonces, por qué quiero también como que hagan esa conexión de, uno dice, ay, yo por qué quiero cambiar fecha, lo que sea, porque, bueno, veámoslo por ejemplo. Vamos a volver a cargar los datos. ¿Listo? Entonces tengo mis datos, y quiero filtrar. Si yo le doy esto, ay, y si lo sacó. Sí lo hace. Bueno, si pero quieres graficarlo, también lo hace. Aquí salió, le digo, de chiripa, pero muchas veces no va a salir. Entonces, siempre es bueno que verifiquen las columnas. Si yo estoy trabajando con fechas, pues que sea fechas. Si yo estoy trabajando números, que sean números, etcétera. ¿Listo? Pues para que no tengan este tipo de problemas, ¿vale? ¿Qué me dijiste, profe? Que si te graficaba, o sea, te la reconoce, si quiero hacer ggplot, pues un gráfico, plot del... Pues veamos. Plot, pongamos de datos, y le voy a poner de datos de ISA. Y aquí me lo saca. Sí, pero en el tiempo. Aquí, sí, esto es en el tiempo, si no estoy... Pero no, creo porque que va sí. del 0 al 1200 y no pone en el eje X, me refiero, que ponga la fecha. Los días, no, eso ya tiene que ser con ggplot. Ok, listo, no te preocupes. Ese lo miramos después. Se lo miramos con ggplot, que pues ya van a ver que tiene muchas más funciones. Y para los retornos, porque necesitamos pues mirar la tendencia de los retornos en el tiempo. Listo. Continúa. Listo. Entonces, ahora para hacer subset. ¿Qué es subset? Es más o menos lo que yo estoy haciendo, pero pues
para ya quedarme ahora sí definitivamente con esos datos y no tener como que escribir y sobreescribir. Entonces, ¿cómo lo hago? Con la función, pues subset. ¿Listo? Recuerden siempre que si tienen dudas cómo funciona una función, valga la redundancia, es simplemente aquí le antepongo el símbolo interrogante y lo corro. Y aquí me va a decir entonces, devuelve un conjunto de vectores, matrices o data frames que cumplen ciertas condiciones que son las que nosotros mismos les vamos a imponer. ¿Cuáles son los argumentos? Pues la base de datos, el objeto, select, que va a ser la expresión indicando cada una de estas funciones, y el drop si yo quiero a veces como dejar algunos elementos dentro de este subset que yo haga. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona. Subset. Perdón, entonces le voy a dar subset, le voy a dar entonces, ¿de qué? De datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero? Supongamos entonces que quiero de ISA, ¿sí? Que sea los valores mayor o igual a 15.000, por ejemplo. ¿Sí? 15.000, listo. Y, mayor estricto o mayor igual. no, mayor, pongámoslo así, mayor. Okay. Y me saca la misma información que vimos ahora. ¿Listo? Esa es otra manera como la vimos análogamente. Pero no la está guardando porque no le doy ninguna asignación. Exacto, ahí no le estoy haciendo, por eso siempre es importante este símbolo o el igual, porque aquí lo único que estoy haciendo es simplemente decirle, muéstrame cómo queda ese comando, pues. ¿Listo? Adicionalmente, yo puedo seleccionar las columnas que yo quiero que me muestre. Entonces, con este, y se refiere a al select, entonces le voy a dar aquí en coma, aquí no lo veo, aquí, coma, select. Miren, muchas veces dentro de una función, si yo ya estoy metiéndole un comando que ya lo reconoce, me va a autocompletar. Entonces le doy select y le voy a decir, quiero dejar varias columnas. Entonces, el vector, y le voy a decir entonces de ISA, por ejemplo, y de Sura. ¿Listo? De ISA y de Sura. Entonces, miren algo, cuando yo lo corro acá, me va a mostrar todos los que son de ISA y de Sura. ¿Listo? Pero ojo, que cumplen estrictamente esta condición. O sea, no vayan a creer que si yo filtro aquí, me va a mostrar todo también los que son de Sura mayores a 15.000. No, me está mostrando simplemente todos los días, en este caso estamos hablando de días, en los que la acción de ISA fue mayor a 15.000, pero también que me muestren los de Sura, para establecer una correlación o para establecer qué pasó con esa acción cuando los valores de ISA fueron mayores, cualquier cosa, pues aquí ya tengo esto. Entonces vuelvo y juega. Si yo quiero llamar esto algo, entonces puede ser, digamos, isa.sura, un ejemplo, asignación, y ya me crea entonces una base de datos que me cumple estas condiciones. ¿Listo? ¿Hasta ahora me están siguiendo? ¿Tienen alguna duda? Ahí tienen que contestar para... Todo súper. No, súper. Listo. Listo, vale. Ahora, vamos a ver entonces ahora cómo ordenar datos. Porque ya vimos que uno lo puede hacer aquí manualmente y vamos a hacer así. ¿Sí? Pero cuando yo hago esto, simplemente otra vez, lo estoy haciendo solamente así como yo lo estoy viendo. Pero digamos que no me queda como tal en la base de datos organizada de esa manera. Entonces, ¿cómo lo hago? Otra vez, le voy a dar entonces datos. Ahora sí vamos a reescribir, por ejemplo, datos, ¿sí? Asigno el valor y le voy a dar entonces datos. Otra vez este simbolito. Listo. Y en datos, entonces, ¿cómo lo voy a decir? Le voy a decir datos, ¿sí? Dentro de este, no, perdón, dentro de este mismo le voy a dar es order. ¿La función es data? ¿Es datos? No, la función como tal es order. Entonces, ya. Es más, se la voy a poner aquí, pues, como para que quede mejor. Ok. Order. Listo. Otra vez, quiero saber cómo funciona esto, cómo sirve, entonces le doy orden. Y con orden es para, pues bueno, ordenar permutación, vuelve y juega, aquí te dan los argumentos. Entonces le vamos a decir ordenar. Entonces, ¿qué vamos a ordenar aquí? Pues vamos a ordenar entonces la base de datos. ¿Sí? Entonces, order, entonces le voy acá mi base de datos
Y yo quiero, digamos que quiero de Bancolom, por ejemplo, quiero aquí solamente de Bancolom. Entonces le estoy ordenando simplemente que me organice esto y le voy a dar el criterio. Entonces, miren que el otro argumento es decreasing, y decreasing le va a decir, pues si yo lo quiero que lo haga en orden de mayor a menor, pues le va a dar true. True o T, como quieran, eso lo va a entender, pero una T en mayúscula. ¿Listo? Y cuando yo lo corro, uy, there are only 10. ¿Qué pasó? Decreasing. A ver. Como yo he modificado esto, vuelvo a cargar y aquí. Vamos a ver. Oh, y ahora no. Sí, espérate, yo te digo. De pronto. Sí, porque es que le borraste datos. Dice, Creo que tengo una... hay solamente 10 columnas. Es que decreasing igual a true. No puede hacer déjame ver datos. Dice que no lo puedes hacer con datos que no existen. Así ahí está No, Isa. pero no. Eso no está. Datos. Ahí está Isa. Raro que no ocurra. De pronto. Quiero ver algo. No, miren que si es numeric. Ayer corría, ¿te acuerdas? Sí, ayer. Eso es lo... Baja. Bueno. Acá faltaba algo aquí importante, y es, aquí lo que yo estoy haciendo es que organice todos estos datos. Ajá. Pero no le estoy diciendo que lo va a organizar, es por el número de filas, pero el número de columnas que sí me quede igual. A ver. Ahora sí. Ya. Entonces acá ya me va a quedar organizado esta nueva base de datos, ¿sí? Porque yo la reescribí aquí con ISA de mayor a menor. Ya. Así mismo como yo lo tengo aquí, lo puedo usar también para en orden ascendente, ¿no? Entonces aquí si yo le doy false, me va a sacar acá de menor a mayor, ¿listo? Entonces esas son formas de organizar esta base de datos. También lo puedo organizar por fecha, ¿no? Entonces le doy aquí datos y le voy a dar aquí fecha. Fecha. Y le doy acá. Entonces, y aquí ya me queda entonces. Bueno, este es de menor a mayor, entonces quiero que me quede de mayor. Así. Y ya me queda. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque uno puede decir, no, es como les decía antes, yo puedo organizar esto y simplemente le hago así, pero realmente ahí no estás haciendo nada, ahí estás visualizando los datos, más no te queda como le estoy diciendo aquí que me lo reescriba. De hecho, cuando yo lo hago acá, fíjense una cosa aquí es la fecha que yo manejo, estoy acá, la fecha que yo tengo aquí, y otra cosa muy diferente es la posición de la observación que yo tengo. Entonces, esto sirve precisamente cuando lo que decía la profe para graficar. Si me grafica en estos momentos así, me va a graficar es por fechas. Pero cuando yo lo haga, cuando yo corra este comando, me lo va a clasificar. Bueno, no, perdón, este de ISA, por ejemplo. Entonces, si yo me voy aquí a ISA, aquí no necesariamente esto me va a quedar organizado por fecha, simplemente en orden ascendente. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante como de organizar estos datos, ¿sí? Dependiendo de la necesidad que uno tenga. ¿Sí? Siempre va a variar eso. ¿Listo? Entonces, eso es por una parte. Y ahora entonces, como para ir concluyendo, profe, Dale. Y seguir con la clase, esto es algo muy importante y es unir bases de datos. ¿Listo? Unir bases de datos. Ahora, vuelve y juega. Hay muchas maneras de unir bases de datos
y no siempre van a encontrar esta forma de unir las bases de datos así como se las estoy mostrando. Pero digamos que lo que yo quiero que saquen de aquí es como el concepto general y que ya luego puedan aplicarlo pues más adelante. Para hacer eso, la función que se hace, la función se llama merge. ¿Listo? Entonces, otra vez, vamos a darle merge y vamos a ver esto, cómo funciona, perdón. Entonces, merge, une dos data frames, ¿listo? Cuando acá les aparezca base, acuérdense, ustedes no tienen que instalar ningún paquete, sino que esos ya son los que ya vienen precargados, ¿listo? Entonces, aquí básicamente los argumentos, resumiendo un poquito, son 3. X, que es mi primera base de datos, Y, que es mi segunda base de datos, y el by equal, que lo que quiere decir es como que te va a unir de acuerdo a un criterio o a una variable en común que tienen la primera base de datos y la segunda base de datos. ¿Listo? Entonces, para eso yo quiero que, así como cargaron esta primera base de datos, carguen la segunda, para que veamos cómo se hace. La que dice datos 2, por cierto. Entonces, aquí voy a cargar la otra, le voy a llamar datos 2, por ejemplo, y pues yo sé que aquí simplemente como la organicé para que llamara datos 2, y si yo la corro, ya me debería cargar la otra base de datos. ¿Listo? ¿Ya todos están así? Sí, subiendo la base. Carlos, sí. Sí, listo. Entonces, tengo ya mis dos bases de datos. Ahora, primero miremoslas antes de hacer cualquier cosa. Esta primera base de datos me tiene fecha y, bueno, 9 acciones. Y esta segunda base de datos tiene fecha y otras 9 acciones diferentes a las primeras. Noten otra cosa, y es que por fecha tengo desde el 2017 1.1 hasta el 2020 5.1, y en la primera base de datos tengo lo mismo. O sea, esto fue adrede simplemente pues para que lo viéramos. Entonces, voy a llamar, por ejemplo, base datos punto completa, no sé, un nombre largo, yo qué sé. Y aquí entonces vamos a hacer eso. Entonces le vamos a dar merge, listo. Entonces, mi primera base de datos, ¿cuál es? Datos. Mi segunda base de datos se llama datos 2. By equal. Fecha. Sí, by equal. Y le va a dar fecha. Pero entonces aquí otra cosa, algo importante, y es que este fecha sí va a ir entre comillas, ¿listo? Y cuando yo le doy acá, miren que aquí ya de una R me copió, me unió las dos bases de datos. Y tiene 19 variables. Exacto, y tiene 19 variables que son las 19 acciones. Yo, del archivo que les envié datos 1 y datos 2 y otro que se llama precios, precios acción, que simplemente es la base de datos completa. Simplemente la recorté, era para este ejercicio, para que lo vieran. Y miren entonces que ahorita ya me quedó la base de datos completa. Desde el 2017, Perdóname, Carlos. Alejandra tiene una pregunta. Dime. Carlos, una pregunta. Lo que pasa es que yo acabo de hacer lo mismo, pero no me cargó como los objetos, sino que solo me cargó 19 variables. ¿La base de datos 2? Sí, no, la base de datos completa. O sea, la 19. ¿Y cuántas creías, Alejandra? ¿Cuánto deberían ser? Pues ahí acabo de ver que son 1217 y 19 variables. Sí. Ajá, ¿y cómo te quedó? Pero me cargan son las variables, no los objetos. Entonces, muéstrame a ver cómo lo tienes. ¿A qué le llaman los objetos? ¿A las filas? Sí, las filas, no sé por qué las estoy haciendo objetos. Okay. Creo que es screen. No, esta no es, les estoy compartiendo esta pantalla que no es. Denme un segundito, share, screen 1. ¿Ahí la ven? Sí, señor. Sí, ahí estamos viendo. Aquí esto, o sea, me cargó las variables. No tienes observaciones, porque no te leyó bien el archivo dato 2. Pero yo lo volví a leer aquí, o sea, aquí sí le falló porque no le había quitado una S, pero acá lo volví a leer. Perfecto, entonces dice, datos. Entonces ya tienes datos, mira, ya tienes datos 1217, 10 observaciones, listo, sí. está bien. Datos 2, está bien. La base de datos completa tienes merge, datos 2, by fecha. ¿Y dónde otra vez, tienes el merge? Merge. ¿Lo corro otra vez? Sí, pero sí, datos 2, by. ¿Qué te sale? Muéstrame. Eso ya lo acabo de correr.
No, digo, base de datos, muéstrame la completa. Entonces, vuélvete a ver. A ver, ¿qué estás haciendo? Base de datos completa. Muéstrame porfa datos, las dos bases de datos. ¿Cómo Este tienen es el nombre de datos. fecha? Fecha, ok, está bien. Y datos 2. Ah, ok. No, Esta no está. no, ambos, mira que por ejemplo el nombre de la columna sí es la misma, ¿no? Fecha. Sí, es igual. Ujú. Y la clase en ambos es el mismo, clase. Sí, la clase debe ser igual. A ver, ¿qué será lo que...? Porque yo la asigné, ¿dónde fue la que creé datos 2? Mira acá. Bueno, datos 2. Ay, ¿dónde estás? Aquí. No, ya ahí está. ¿No será que porque las fechas son diferentes, como le cambió el formato de las fechas en una base de datos y en la otra no, tiene formatos diferentes? Por eso, que miremos Esta es una opción, entonces, mejor dicho, corre los dos códigos otra vez, o sea, para leer las dos bases de datos. Esta otra vez. No, esa no. Datos esa solo. Esa ya está. Y ahora es un código para datos. Ok, esta otra vez. Esa, A mí me estaba pasando lo mismo. Hice lo que Nicolás dijo de cambiar el formato de la fecha de la clase y ya sí me dio. Entonces, Vamos a ver. Y vuelve a correr este. Merge. Y vuelvo a correr esta. Sí. Ajá, eso. Ahora sí. Ya. Ah, no, Nicolás, ahora sí. Nicolás ya sabe más, ya. Porque, y él era el que decía que no, pero que venía a aprender. ¿Se acuerdan las expectativas? No, profe, yo no dije que no supiera manejar R, sino que mi computador nunca funcionó en matemática financiera. Sí, yo me acuerdo. Me tocó ir a la universidad. Pero sí sabes R, ¿sí? No, pues me defendía. A punta de Google me defendí en matemática Defendía financiera. como si esto fuera la guerra. Y eso es lo mejor que puedes hacer, o que pueden hacer todos ustedes. Esa punta de Google es que uno realmente aprende. Todo está en Google, todos los códigos, todo esto. ¿Listo? Entonces, bueno, una cosa aquí que, otra cosa Carlos, ya... lo que pasa es que toca seguir con el Entonces no sé si lo dejamos hasta Merge. Bueno, no, listo, dejemos aquí hasta Merge. Entonces, hay varias cosas. Primero, yo les aconsejo, muchachos, que, como le digo, cacharreen. Entonces, cojan archivos que ustedes ya tienen de sus clases pasadas, carguen datos, miren cómo cortar, miren cómo nombrar columnas. Háganlo, repitan estos códigos que yo les mostré. Yo les voy a enviar igual el script completo, pues para que lo vean. Y cacharréenle para que entre más lo hagan, más se van a habituar y más les será fácil, ¿listo? Y ya en la próxima clase la idea es como empezar unos ejercicios y todo, pues para que vayan bien. Listo. Carlos, mil gracias. Entonces, como teníamos, yo voy a seguir con la presentación. Ay, no, ahí ya paro.